mayoría de las organizaciones del siglo XXI es el conocimiento. Claro. ¿no? Y es el conocimiento que se guarda en la empresa de propiedad intelectual y de toda la información que son capaces de almacenar y gestionar. Entonces, estas microdecisiones individuales de yo voy a usar ChatGPT, yo voy a usar tal, siempre van a ser un problema de seguridad y yo creo que siempre van a ser abortadas. Claro. Yo el tema de la ciberguerra, los drones, estos asesinos y los misiles, como tú dices, la verdad que bastante asusta mucho un poco, porque eso no es ciencia ficción. Claro. ¿no? Los misiles se pueden dirigir de hace muchísimos años. Claro. ¿no? Yo cuando pienso en esto pienso también que faltan muchos tratados internacionales. Y esa apuesta te libra del riesgo y en ese sentido creo que cumple los objetivos que los legisladores querían, pero tenemos que asumir que también nos libra de ser líderes en esto. De hecho, ha habido una reacción ahora con el informe Draghi, en el que prácticamente este señor ha llegado a decir, oye, Europa se va a quedar en la segunda división porque ni innovamos, ni lideramos. Aterriza la inteligencia artificial en nuestras vidas, ya sabemos de qué va, ya sabemos qué es lo que puede hacer, ya se verán ataques aprovechando la inteligencia artificial, como hemos hablado antes, de envenenamiento o sesgo, en fin, cualquier tipo de... La gente lo conocerá, tendrá esa conciencia y... En el caso de la IA, ¿cómo hacemos ese filtro a nivel de usuarios comunes? ¿Cómo podemos tener ese conocimiento básico para, digamos, actuar con ella de manera más responsable? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Reverscast. Como sabéis, en este podcast siempre hacemos las cosas al revés, tío, y no lo pedís, pero nosotros así lo buscamos. Así que hoy vamos a hacer algo, como lo llaman los del cine, una especie de crossover raro, donde vamos a juntar a dos perfiles que son muy necesarios a día de hoy, pero que no sabemos muy bien si están realmente peleados, si colaboran o cómo funciona eso. Tenemos a un experto en inteligencia artificial, Antonio Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Espe. Pues muy contento de volver al podcast. Claro, es tu segunda vez. Bueno, los dos repetís, de hecho. Qué bien, qué bien. José Luis Calle, experto en ciberseguridad. Hola, buenas. También repito, sí. Bueno, es un placer. Eso es que algo hacemos mal, ¿no, Javi? O sea, si vuelven, Bueno, he dicho así, experto en ciberseguridad, pero en la inteligencia artificial, pero por ejemplo, tú eres creador y director de estrategia de medios, has estado uno de los fundadores de Shataka. Sí. José, tú llevas uno de los podcasts referentes a inteligencia artificial en habla hispana, Monos Estocásticos, recomendable, totalmente. Muy bien, dicho. Me dicho que conste que no ha habido ni amenazas, ni soborno, hay puro sentimiento de Espe, pura recomendación orgánica. A ver, gente, no estoy parpadeando, ¿vale? Eso es que ha habido coacción. Soy testigo de que no ha habido nada. Y José Luis lleva casi toda una vida en ciberseguridad, has de 28 años de experiencia. Bueno, en la UMA trabajando 28 años, pero en general tienes muchos años de experiencia. Tu podcast fue uno de los mejor valorados junto con el de Antonio, porque a mucha gente le llamó mucho la atención. Diste una visión ahí, más allá de lo técnico, fuiste a la geopolítica, fue una pasada. Muchas gracias. Y a Antonio siempre se le ha quedado el ejemplo que puso de la IA... no sé, está a favor, algo así, a favor de ¿cómo era? De Tangana y Rosalía. De Tangana y Rosalía, algo así. Esa frase como que triunfó. De Tangana. Toma ya. Bueno, vamos a... Esta es una sección nueva que hemos creado que se llama Reverse Debate, donde intentamos pues traer a expertos, digamos, de distintas áreas del mundo de la tecnología y que nos cuenten un poco, vamos a debatir un poco sobre noticias vigentes que están pasando, pero la intención es ir profundizando un poco, no hay que cada uno pueda dar su punto de vista desde su campo, o incluso igual tú acabas pasándote a ciberseguridad y a la inteligencia artificial, nunca se sabe. Ya veremos qué pasa. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Creo que esa es una noticia que a mí personalmente me llamó la atención y tiene que ver con OpenAI, ¿vale? Y bueno, voy a dictar. OpenAI y Google enfrentan restricciones por parte de empresas como Samsung, que prohíben herramientas como ChatGPT y BART tras fugas de datos confidenciales durante su uso en proyectos internos. Vale, inteligencia artificial, fuga de datos, ¿cuál es el problema aquí realmente? Bueno, pues a mí me recuerda un poco a un debate que había como hace, no sé, un par de décadas, un poquito menos quizás, sobre el salto a la nube. Ok. En los saltos a la nube pues se enfrentaban dos visiones.
¿no? A lo mejor podemos llamarla de vieja escuela. Yo tengo mis servidores, quiero gestionarlo todo, tengo el absoluto control, mientras que empezaba una pujanza de un modelo nuevo de hacer las cosas en las que, bueno, cedías parte del control, porque al final la nube es el ordenador de otros, eso ya lo dijo Stallman con mucho acierto. Entonces tú estás usando el ordenador de otros y esos otros pues te aportaban un valor y además te otorgaban mucha flexibilidad, ¿no? Picos de demanda, etcétera. No hace falta repetir el debate, ¿no? El caso es que con la inteligencia artificial este debate se renueva y creo que además con elementos novedosos y particulares de la tecnología. Uno de los aspectos diferenciales es que no es una decisión muchas veces de la empresa y la organización, nos pasamos a la IA y a esta IA, sino que estamos en un fenómeno como los primeros que se llevaban teléfonos móviles personales al trabajo, ¿no? Y ponían cosas del trabajo en teléfonos móviles menos securizados, si me permitéis la expresión, y en las que estos elementos individuales de la organización, pues de alguna manera rompían políticas por usar este tipo de dispositivos cuando todavía eso no estaba bien organizado ni había siquiera policies. Entonces, también se parece mucho a ese momento. Ahora puede haber en muchas organizaciones gente diciendo, yo me quiero buscar la vida con la ganancia de productividad que me puede dar la inteligencia artificial en mi trabajo, pero al mismo tiempo estoy creando un problema de seguridad que mi compañero tendrá mucho mejor atado, con un sentido además importante, ¿no? Que es el mayor capital, el mayor patrimonio de la mayoría de las organizaciones del siglo XXI es el conocimiento. Claro. ¿no? Y es el conocimiento que se guarda en la empresa de propiedad intelectual y de toda la información que son capaces de almacenar y gestionar. Entonces, estas microdecisiones individuales de yo voy a usar ChatGPT, yo voy a usar tal, siempre van a ser un problema de seguridad y yo creo que siempre van a ser abortadas. Claro. Otra cosa es que luego la organización decida, como organización completa, sí me fío de este proveedor. Y nos vamos todos a este proveedor porque tengo unas condiciones, lo he examinado y aunque esté en la nube, me da la suficiente confianza y tal. O puede haber gente de la vieja escuela que diga, no, todo lo de la IA se hace en un modelo local o se hace en un modelo en los servidores de la empresa. Pero no me voy a pelear con Antonio porque además me parece muy acertado el símil con el que ha comenzado, el del escenario. Al principio, cuando empezó la nube, de hecho sigue pasando, pues en empresas privadas, nosotros en la universidad es que para el tema este de la fuga de datos es muy, muy especial, ¿no? Somos muy flexibles, ¿no? Por cómo es la universidad, ¿no? Pero imaginaros a lo mejor una cosa tan cerrada como puede ser la Fórmula 1, ¿no? Pues el coche de Fórmula 1, a los empleados que están diseñando aquello, no se le ocurre coger un Dropbox y todos sus documentos confidenciales, todos sus resultados de datos y tal, los sube a un Dropbox, a un Mega o a cualquier otra cosa, ¿no? Ya no les cabe en la cabeza, pero al principio era muy parecido a lo que estamos... creo yo, a lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí que creo que, igual que en aquel caso, los trabajadores, las empresas, pues tomaron conciencia de aquello, que por ahí había una fuga de datos muy importante y entonces, bueno, pues si necesitas una nube, porque para trabajar pues es mucho más efectivo tener una nube, pues tenemos una nube propia. O una nube que se ajuste a un reglamento general de protección de datos, como nos pasa a nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Que los servidores, tú sabes, que no pueden estar en la India, por poner un caso, en China o donde sea, ¿no? Sino que están en territorio europeo y a partir de ahí se va construyendo, se van haciendo estándares y todo eso. Pues yo creo que con la inteligencia artificial, en el caso de la fuga de datos, es muy parecido, ¿no? Ahora mismo estamos, creo, casi en la rampa de lanzamiento de la inteligencia artificial. Sí. Y falta mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, pues hay medidas como, aparte de la estandarización, que luego, pues si acaso podemos hablar un poco más de esto, pero por lo menos de concienciación de los empleados de cómo se va a utilizar eso y en el caso de que se tenga que utilizar, porque a veces no se tiene por qué utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Pues quizá adoptar un modelo particular para cada empresa. Ok. Yo la duda que tengo con esto que acabas de decir es muy importante porque, claro, la inteligencia artificial, digamos, el boom ya lleva existiendo ya hace tiempo y demás, pero el boom llega con ChatGPT, que fue, no sé, 2021 o por ahí. Entonces, en ese momento, los protocolos de ciberseguridad, por lo menos los masivos, los que estaban comúnmente adoptados en empresas e instituciones,
y estaban establecidos para ese modelo de informática que había en ese momento. Es decir, lo típico, ¿no? Un programa que funcione con su base de datos, su API y demás, su front y demás, no contabais con que podría haber una herramienta como la inteligencia artificial. Entonces, cuando irrumpe la inteligencia artificial, a vosotros como expertos en ciberseguridad, ¿cómo habéis tenido que adaptaros para esta llegada tan masiva de este nuevo ente que de pronto surge así, que es la IA? ¿Habéis tenido que hacer una adaptación extrema de alguna forma? Bueno, en el caso de la ciberseguridad, la Sí. inteligencia artificial es un poco quisquillosa porque Ok. tienes que andar engañándolo casi para que te vaya respondiendo a cosas, porque te dice, te trata como si fuese un maleante, no un profesional de la ciberseguridad, y no te quiere contestar muchas cosas de esas. Pero bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con una inteligencia artificial privada Ujú, de SentinelOne, ujú, que es una empresa dedicada a la ciberseguridad. ujú, Y bueno, ahí sí le puedes preguntar más cosas, ¿no? ujú, Yo no soy demasiado experto en lo que es la inteligencia artificial, la Ujú. utilizo como una herramienta Ok. de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que es muy útil porque no necesitas recordar tantas cosas, ¿no? Ujú. Pero yo sé que esa inteligencia artificial que estoy utilizando está acotada. Ok. Entonces yo ahí sí puedo preguntarle cosas y ponerle ejemplos de escenario que si fuese una inteligencia artificial abierta como la que estamos hablando de ChatGPT, en el caso de que me quisiera contestar, Ujú. que estaría por ver, pues sé que no va a salir de ahí, ¿no? Entonces Ok. es la precaución, ¿no? Lo que decía antes de la concienciación del que utiliza la inteligencia artificial. Ok. Y hablando de esto, hablando del tema de la concienciación y demás, cuando todos los sistemas empezaron a hacer automáticos, incluso los de grandes estructuras como empresas, temas de energía, grandes industrias, todo que empezó a hacer mucho más informatizado. Entonces, ¿vosotros cómo veis eso? Porque os quiero hacer una pregunta a continuación, pero me gustaría saber un poco cómo veis que todo esté tan estrictamente automatizado y todo esté tan integrado a nivel informático, que simplemente con un botón se puede encender una central eléctrica o apagarla. ¿Cómo veis eso a nivel de seguridad, de dependencia por parte de la sociedad? Ahí, claro, muchas veces cuando este debate aparece en la opinión pública, Hmm, dice, no, es que ahora todo está regido con algoritmos. hmm, Pero eso es con más intervención de máquinas automáticas ujú, o con menos. ujú, Es decir, tú en esa central nuclear, eléctrica o lo que sea, hmm, vas a tener unos procesos. Y esos procesos en parte requerirán una ejecución humana ujú, y en parte requerirán una ejecución pues, tecnológica, técnica. hmm. Y por lo general, en todos los sitios, es un mix. Ok, ¿No? Pero que intervenga un humano no significa que no haya un algoritmo. Es decir, está el bien, proceso claro, de qué debe hacer cada uno claro. está marcado. Hmm, Lo que nos reconforta un poco, yo creo que nos deja un poco más tranquilos, es que como los humanos tenemos una inteligencia más flexible, más ujú, abierta, ujú, está en el mundo, ¿no? ujú, Y es capaz pues, de tener un conocimiento profundo de qué está sucediendo. ujú. Creo que nos sentimos más tranquilos si hay más humanos en los procesos Vale. que la pura algoritmo, ¿no? No, que la pura algoritmo no, porque sigue siendo un algoritmo. Que la intervención súper automatizada con máquinas que no son capaces de esa, ¿no?, capacidad humana más allá de la literalidad, ¿no? Ujú, De hecho, con la IA nueva se abre una ventana de duda ujú, sobre si ese va a cambiar, ¿no? Porque ujú, una de las características de la inteligencia artificial ujú, que estamos viendo ahora ujú. es su capacidad de trabajar con la semántica, Ok. ¿no? El ejemplo típico es muy tonto. En lugar de buscar por keyword en un PDF, le Ujú. hago consulta. Vale. ¿Por qué? Porque en vez de trabajar con la sintaxis, ¿no?, en Ujú, vez de trabajar con la literalidad de los ujú. símbolos, lo que hago es trabajar con su significado, Ok. porque la IA es capaz de procesarlo de esa manera, ¿no? Entonces, a la hora de automatizar cosas, parte de las expectativas, y por eso tenemos las altísimas valoraciones de OpenAI, de Anthropic y de todas estas empresas, Ujú. es que como estas inteligencias artificiales van a trabajar con la semántica, van a ser capaces de automatizar algunas tareas de profesionales de cuello blanco, Ok. ¿sí? No de curritos Ujú, que trabajan con su cuerpo, ujú. sino de señores mayores De sentados que oficina. trabajamos delante de un ordenador, ¿no? Esa es la expectativa. Vale. Como la inteligencia artificial va a ser inteligente de verdad, va a haber esa posibilidad. Yo creo que ahora mismo, mientras no se resuelva el problema de la alucinación y el error,
y yo tengo mi duda de que no sea consustancial al modelo científico-técnico del entrenamiento de los modelos grandes de lenguaje, creo que es un terreno plagado de minas. Vale. Y que no creo que vaya a avanzar tan rápido como se está debatiendo desde el hype. Pero desde luego es una de las grandes incógnitas de hasta dónde puede llegar, si es más burbuja o menos burbuja la IA de esta generación. Claro, esto a nivel de ciberseguridad, lo hilo con lo que acabas de decir, lo hilo con esta parte, creo que le interesa más a José. Pasó que en Texas un modelo de IA predictivo detectó vulnerabilidades en algunos de los algoritmos que gestionaban una de las centrales eléctricas de allí. Entonces, claro, llegas a un punto donde la IA, que es algo tan automático y como lo que dice, ya no solo es que sigue la literalidad de lo que, mira, esto es una X, es tal, ya entiende la semántica. De alguna forma puede decir que entiende un poco más el contexto en el que se mueve, ¿no? Como bien has dicho. Entonces, si tenemos una inteligencia artificial que tiene el poder de hacer predicciones o de detectar fallos en un sistema que da suministro a tanta gente y que se va la luz y hay gente de una mesa de operación que se queda sin poder atenderse, o no que sé, pasa algún accidente. ¿Qué responsabilidad tenemos los humanos ante eso? Porque un humano ha creado eso para... Entonces, ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta qué punto puedo decirle, bueno, esto es culpa de la IA y esto es culpa mía? ¿Cuál nos separa ahí a nivel de responsabilidad? Bueno, un debate muy interesante porque ¿quién tiene la culpa, ¿no?, de todo eso? Las infraestructuras críticas, ¿no? El manejo de sensores, hasta aquí llega la inteligencia artificial, aquí llega el humano, con una planta de agua te puede envenenar una población entera. Pero yo creo que cuando dice el poder de la IA, ¿no?, yo creo que tiene que estar siempre todo esto supervisado por un humano, lo que serían las auditorías de toda la vida, ¿no? Vale. Entonces todos esos procesos tienen que pasar por una auditoría, tiene que haber unos estándares. Hay un estándar que se está haciendo ahora nuevo, ¿no? Un estilo de la ISO 27000, pero es la 27090 o algo así, o 91. Y precisamente lo que intenta es mitigar todo este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, esas revisiones, esas auditorías, además en sitios tan críticos como puede ser una planta nuclear, una de agua, en una mesa de operaciones, por ejemplo, también, pues esas auditorías tienen que ser muy fuertes y siempre, por lo menos por ahora, ¿no?, y hasta que se demuestre lo contrario, supervisadas por un humano, ¿no? No, la IA no puede tener ese control de todo sin una supervisión, ¿no? Aquí entra un punto, hablando del tema de la supervisión, entra un punto aquí importante. Creo que lo comentasteis un día en el podcast Monos Estocásticos, ahora no estoy muy seguro, que la IA al final funciona como de caja negra. Hay un input y hay un output y no sabes exactamente cómo esa red neuronal está haciendo la conexión y tal. Entonces, aunque haya supervisión, cuando tú metes información a un ChatGPT, por el que nos entendamos todos, ChatGPT procesa eso como le da la gana y luego da una respuesta. Entonces, claro, hay alguien que ha creado ChatGPT y lo ha programado. Entonces, ¿por qué desde el inicio hay esa intencionalidad de programar algo que hace un procesamiento con un modelo de caja negra donde no se entiende nada y da una... ¿Por qué no se hace algo más transparente desde el inicio? Bueno, ahí hay dos cosas. Vale. Uno, los seres humanos también somos una... Esa es la pregunta. Mati, te queremos, ¿no? Mati, te queremos. Claro. Voy a hacer el corte de esta parte de guión. Es verdad que a mí me invitan a más podcasts de prestigio que a Matías. Bueno, eso es una realidad. Pero en tu caso concreto, es decir, podríamos adivinar cuál es el circuito neuronal justo tuyo, Espe, que ha decidido, que ha tomado esa decisión. Sesgos, filias, fobias, atajos psicológicos. Es decir, tenemos un montón de mecanismos por el que podemos ser trucados, trampeados, ser parciales, tender a la desigualdad. Es decir, tenemos todo eso. Es decir, hay un cierto punto que se dice, es verdad, no sabemos exactamente cuál es el recorrido en todos los pesos de esa red neuronal profunda que han derivado en que el output sea uno u otro. Y eso nos perturba porque, ahí hilo con el segundo punto, que es, estamos acostumbrados a la informática clásica. Es decir, muchas veces cuando decimos, alguien programó esto, o alguien hizo este algoritmo, entendemos que fue un proceso de arriba hacia abajo. Yo sé las reglas de cómo funciona este apartado del mundo que quiero codificar o que quiero llevar al software. Escribo esas reglas para que el software las haga
y ejecute como exactamente yo le estoy diciendo, y eso es un programa informático, la informática clásica con la que hemos vivido y con la que se intentó hacer inteligencia artificial en sus primeras generaciones. Lo que cambia con los modelos de redes neuronales, el machine learning, deep learning, todos estos sistemas, es que realmente nosotros lo que hacemos es tener un complejo mecanismo de aprendizaje al que suministramos millones y millones de datos y le decimos a ese sistema de aprendizaje o está diseñado de manera que él infiere las reglas. No nosotros las escribimos. Por eso ChatGPT domina el lenguaje. No porque nosotros le hayamos escrito sujeto, verbo, predicado. Esta palabra va desde la otra. Los pronombres funcionan así. Nadie ha codificado así ChatGPT, sino que ChatGPT se le ha dado cientos de millones de frases, ha jugado el juego de intentar autocompletarlas y en ese proceso ha aprendido a dominar el lenguaje. Entonces, no podemos pensar que alguien ha programado ChatGPT y le ha dicho que se comporta así. Hasta cierto punto no. Es verdad que luego hay unas finales de etapa en el entrenamiento en las que se le puede acotar. Por ejemplo, alguien acotó y le forzó a que no respondiera preguntas de ciberseguridad. Entonces, para que, digamos, quitarse problemas de que esta es una herramienta que usan los malos para hacer el mal, ¿no? Pero hay una parte en que eso se acota, se perfila, ChatGPT no habla de sexo, de droga, un montón de cosas, y eso está fine-tuneado al final, si me permite la expresión. Pero hay que entender que estos modelos son de abajo hacia arriba. No están hechos exactamente las reglas codificadas como un programa informático clásico y ese proceso de caja negra, aunque se esté intentando investigar con otras inteligencias artificiales que auditen y intentan entender a las que ya tenemos, es verdad que ahora mismo que como con los humanos no sabemos exactamente por qué responden algo en un determinado... Si hacer un modelo de caja negra... y en el símil, la comparación que estamos haciendo con el humano, eso no significa que sea malo. Tú puedes tener unos controles de saber, pues con estos patrones tiene que salir una serie de resultados, ahí evito unos sesgos, ahí evito unos envenenamientos, ahí evito unos comportamientos no deseados, y eso no significa que aquello esté mal por ser caja negra, igual que en el caso del humano, aunque nuestro cerebro también sea una caja negra, tú sabes si ese humano se está comportando bien o no se está comportando bien. Totalmente. Aunque su razonamiento en su cabeza tú no sepas por qué, pero sí que puedes suponer una vía de comportamiento, ¿no? de cada uno. Usando mi modelo de caja negra acabo de tomar una decisión. Hay que hacer un tercer podcast contigo y al siguiente viene Matías. No es que él tuviera codificado. Si es argentino, no invitar. Hablan mucho, ¿no? Comentario del programador. Hablan mucho. Bueno, en la unidad de ciberseguridad de la UMA somos dos, ¿eh? Sí, bueno. Lo que pasa es que mi compañero Alberto, no sé yo si va a querer unirse a estos jaleos, ¿eh? Bueno, que yo os agradezco mucho que estéis aquí, de verdad. Un sábado por la mañana que tenéis más cosas que hacer, que estéis aquí es un placer. Y después de este halago viene la pullita. Ahora. No. Con esto que ha dicho yo siempre he tenido la duda de, claro, tú has dicho que el programador no lo hace con la intención sino simplemente él hace el código, pone los parámetros y demás. Pero a nivel de ciberseguridad, ¿es posible? Porque si tú miras el cerebro humano, las conexiones neuronales se hacen de alguna forma. Hay una sinapsis, pero es posible que cuando se codifique esas conexiones neuronales que va a haber, las redes neuronales que va a haber una IA, es posible que se ponga algo, no sé, dejar que me flipe un poco, algo de ciberseguridad que diga, oye, pues mira, en lugar de conectarte así, conéctate de esta otra forma para evitar tal cosa. No sé si me explico. Sí, ¿hay una forma de hacerlo desde el principio? Sí, claro que se pueden poner controles en todos los procesos, ¿no? Estamos hablando un poco del envenenamiento, estamos hablando del cambio de sesgo con el que esté construida la inteligencia, y ahí es donde vuelvo a incidir una vez más en los estándares, ¿no? Si se sigue una normativa, que todavía yo creo que eso no está ni hecho, eso está muy en pañales, ¿no? Entonces al final va a dar un resultado, pero un resultado que no se va a desviar de lo que tendría que dar en el caso de que no esté manipulada, ¿no? Además existen herramientas todavía también en pañales, que al igual que hay herramientas que en ciberseguridad se suelen utilizar durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software, desde que tú inicias la construcción de un programa, existen herramientas que cuando la están construyendo los desarrolladores ya saben si están empleando librerías que son vulnerables, ¿no?
lo tradicional era crear un producto de software y cuando termine al final dice, pues ya lo tengo aquí, lo pongo en producción. Y ahora dice, pero si esto es vulnerable porque tiene la librería tal, ha salido la vulnerabilidad de no sé cuánto, y ya lo tiene en producción y a lo mejor ha sido un trabajo de un año entero de un equipo de desarrollo, ¿no? Pues existen herramientas que desde el principio, desde su primera fase de desarrollo, te van diciendo, hey, programador que está utilizando una librería Leo4Java que ya es vulnerable. Búscate la vida y hazlo de otra manera, ¿no? Entonces llega al final con un producto más o menos ya libre de fallos, entre comillas, ¿no? Porque pasado mañana volverán a salir vulnerabilidades y tal, ¿no? Pero eso es un desarrollo continuo. Pues yo pienso que con la inteligencia artificial se crearán herramientas también del mismo estilo, que vayan monitorizando por dentro de esa caja negra, quizá, o por fuera, dependiendo de entrada y de la salida, si aquello se ajusta a unos parámetros, a unos estándares. Creo que fue, no sé si fue Cloud, con lo que decís de eso del modelo de caja negra, que intentaron, como digamos, abrir la caja un poco, ¿no? Con eso del puente de San Francisco, ¿era? Que cuando intentaron ver cómo era la IA por dentro y la condicionaron a que cualquier pregunta que alguien hiciera, pusiera, oye, dame la receta de, yo qué sé, el sándwich con patata o algo así. Dice, pues tiene una rabanada de pan, otra de queso, no sé qué, y luego el puente y lo comes en el puente de San Francisco. Era muy gracioso. Todas las respuestas que daba, se algo del puente de San Francisco. Fue como el primer experimento de abrir la IA. Sí. ¿Vosotros creéis que eso puede ser el futuro? ¿Que una IA transparente? Bueno, yo creo que el ejemplo de Claude era un poco más ejemplo de envenenamiento, como dice el compañero, vale. que de transparencia. Vale, es decir, claro, lo que ellos pueden demostrar es que si en los datos de entrenamiento tú consigues integrar... Bueno, es que cuando hablamos de datos casi siempre sería más correcto decir contenidos. Vale, ok. Pero si en esos contenidos tú consigues integrar un comportamiento que quieras forzar en el modelo final, es bastante posible hacerlo. Hay que entender que estos modelos, los grandes modelos de lenguaje, que trabajan prediciendo la siguiente palabra, bueno, realmente es el siguiente token, realmente es que juegan a eso. Son con todos los datos que mandan en el entrenamiento, tengo una máquina probabilística que adivina cuál es el siguiente token, que a nuestros ojos es la siguiente palabra, ¿no? Y así van articulando el discurso. Si en mi dato de entrenamiento había muchas veces en que se hablaba del sándwich o del bocadillo y después se hablaba del puente de San Francisco, curiosamente, esta manera de meter una poco natural expresión o una poco natural conversación acababa traduciéndose en un comportamiento. Claro, esto que hacían los investigadores de Anthropic es bastante inocuo, era una prueba de concepto para demostrar que era posible hacer algo así. Puede ser bastante más grave en otros contextos de usos de la IA, en educación, en medicina, como artefacto informativo y también como, digamos, una cosa que se está perfilando que es como intermediaria entre nosotros y el universo digital, ¿no? Ese concepto de asistente, ¿no? Entonces, puede ser bastante preocupante. Y relacionado con lo que tú decías antes, ¿quién va a ser responsable de cuando ocurran efectos negativos, o por lo menos el Estado así lo estime? Pues es probable que se traslade mucha responsabilidad a los desarrolladores de los modelos, y la IA europea va un poco por esa línea, ¿no? Que con procesos fuertes de auditoría, si el modelo es lo suficientemente grande o crítico, ¿no? Y es posible que se fuerce a estas empresas a ser mucho más estrictas a la hora de buscar, ¿no? De innovar a la hora de conseguir transparencia e interpretabilidad, ¿no? Aquí hay también, con lo que tú dices, digamos que de esa llevar la responsabilidad a los desarrolladores, como que les incitan a, digamos, de alguna forma, muy entre comillas, limitar la IA. Y tengo la sensación de que si tú le pones marcos a la IA, por una parte es muy positivo, pero para mí un lado negativo, que se pierde todo el potencial que puede llegar a dar con marcos legales y tal. Igual se pierde mucho, ¿no? Entonces, vosotros, a nivel de ciberseguridad, ¿crees que es bueno limitar la IA? Y tú, a nivel como divulgador de inteligencia artificial, ¿crees que se pierde mucho valor que la IA pueda aportar a la humanidad si se limita con restricciones legales, incluso ya directamente en la lógica de programación? Yo es que creo que no tenemos más remedio que hacer una normativa sobre eso. No sería limitar solo la IA. Es que tú no puedes tener una IA
que te esté respondiendo con un sesgo ya dado, ¿no? Realmente no es una cosa buena, no es una cosa libre. Entonces, es una cosa que hay que hacer sí o sí, ¿no? Lo veo, vamos. Claro, que hay que poner... tiene que intervenir ahí de alguna forma pero yo creo que el gobierno como que siempre, en general, como va un poco por... La tecnología va un paso por allá y las leyes... A veces tengo la sensación de que la gente que hace las leyes como que no conoce mucho la tecnología. Recuerdo el famoso caso de Facebook, cuando querían regular el tema de Facebook con Mark Zuckerberg y demás. La gente que hacía... no sé cómo funcionan los senadores, o Sí, no sé que le hacían las preguntas, no entendían muy bien, y a mí no entendía muy bien cómo funcionaba Facebook. O sea, si yo pongo mi foto tal, y el senador lo preguntaba porque realmente no sabía exactamente cómo funcionaba Facebook en ese sentido. Entonces, ¿cómo es posible que pongamos a legislar a gente que no entiende muy bien la tecnología? Entonces puede haber como un desfase ahí. O sea, ¿cómo funciona Fíjate eso? que al final podemos acabar defendiendo los lobbies. Bueno. ¿Cuál es la lógica de muchas organizaciones? Que es decir, como los políticos no saben, deberían consultar y hablar con los afectados, ¿no? Entonces, pues hablas con la patronal, hablas con grupos de interés. Muchas veces, cuando hace la Unión Europea, cuando habla con un grupo de interés, habla con autodeterminadas organizaciones, claro, que tampoco... eticistas o claro, de los derechos y tal, que representan, entre comillas, a la sociedad civil. Y yo creo que a veces ahí se pueden colar según cosas. Yo total, creo que la Unión Europea ha intentado corregir el ir por detrás y ha intentado ir por delante. Ok. Un poco la idea con la legislación europea es somos capaces de predecir algunas cosas que van a pasar con la inteligencia artificial y además estas cosas son negativas, por un lado, y dos, serían irreversibles. Okay. Es decir, si dejamos que esto se desarrolle, puede llegar a un punto de efectos negativos sociales y democráticos que sean tan malos que de alguna manera tenemos que anticiparnos. No podemos ser reactivos. Esperamos a ver si hay algo bueno o malo y quitamos lo malo, ¿no? Vale. Que sea un proceso legislativo habitual. Con la inteligencia artificial han decidido poner la venda antes que la herida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale. ¿Y eso es sensato? Mi impresión es que no somos buenos adivinando el futuro. Vale. Creo mi impresión también es que hemos vivido un momento de los últimos años de pánico moral con la IA, en el sentido de que nos ha dado mucho vértigo el ver sus capacidades. Estamos muy imbuidos de todas las historias que llevamos miles de años contándonos acerca de posibles futuros apocalípticos si creamos algo demasiado poderoso el ser humano, ¿no? Y tengo muchas dudas de que, oye, tenemos un chatbot que nos ayuda con las consultas de los PDF. Tengo muchas dudas de que, cuidado, que esto es Terminator, ¿no? Tengo muchas dudas de ese salto ¿no? mental que se ha hecho, ¿no? Mi impresión con Europa, creo que hay partes de la ley que a mí me gustan mucho. Vale. Dicho esto, pero me parece que la ley es demasiado... voy a decirlo de otra manera. Me da la impresión de que nos hemos asegurado tanto de cortar los ejemplos más extremos. Vale. Si los ejemplos más extremos negativos, parece claro que en Europa no lo vamos a liberar, no vamos a tener ese riesgo como sociedad, pero a la vez posiblemente los casos extremos positivos, en forma de empresas, industrias, ecosistemas, que lidere la tecnología más importante del siglo, posiblemente tampoco la vamos a tener. Entonces, yo creo que Europa ha hecho una apuesta por la prudencia y la moderación, y esa apuesta te libra del riesgo, y en ese sentido creo que cumple los objetivos que los legisladores querían, pero tenemos que asumir que también nos libra de ser líderes en esto. De hecho, ha habido una reacción ahora con el informe Draghi, en el que básicamente este señor ha llegado a decir, oye, Europa se va a quedar en la segunda división porque ni innovamos, ni lideramos, sobre legislamos, y él señalaba la IA como un ejemplo de eso, y por lo tanto o nos espabilamos y apostamos por ser competitivos, o nos vamos a quedar retrasados frente a una Asia y unos Estados Unidos que siguen como cohetes. Voy al tema ese de que sobre legislamos y lo enlazo con lo que tú has dicho de que los políticos no entienden realmente muchas veces de lo que están hablando, ¿no? Yo creo que la solución, porque tampoco, y si bajamos un poco de nivel, no nos vamos a los políticos y hablamos de los desarrolladores y lo unimos con la ciberseguridad, los desarrolladores también le prestan mucha atención a lo que es la ciberseguridad, ¿no? Entonces quizás la solución esté en un simple comité, como siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, pues tú tienes una parte política, tú tienes una parte de los desarrolladores, tú tienes una parte de ciberseguridad. Y entonces de ahí sí que saldrá algo productivo, ¿no? Que puedan
pues conjugarse todos esos mundos, ¿no? Entonces yo el tema de los comités pues lo veo muy bien para solucionar ese tipo de acciones, ¿no? Sobre todo si en cualquier comité que se haga a mí me ponen de jefe. Da igual si sé. Da igual si sé. Da igual si sé de qué se trata. Y un podcaster. Yo jefe. Ya Hablando de esto, antes hemos hablado de que yo entiendo que cuando se hace una legislación, eso ya lleva a los desarrolladores de proyectos de inteligencia artificial a, digamos, en código duro y a poner esas limitaciones. Creo entender. Un estándar. Un estándar que tienen que seguir, ¿no? Ahora bien, cuando yo leo casos como este, que voy a leer el nombre de la empresa, la empresa se llama Sakana, no sé muy bien de qué país es, que a una IA precisamente la programaron, le pusieron unas restricciones y la misma IA se la saltó. Se saltó las restricciones y tomó vida propia. Entonces, cuando llegamos a casos como estos, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué se hace? O sea, no entiendo. Yo cuando he leído la noticia esta, a mí me ha resultado poco creíble. ¿vale? Creo que a lo mejor la gente de medios de comunicación son un poco como congresistas de Estados Unidos. Es que ahora hay una cosa que tener en cuenta. Es decir, hay una cosa muy diferente entre los humanos y los sistemas informáticos en general y la IA en particular, es que tenemos voluntad de hacer algo. Okay. Es decir, tenemos esa idea de queremos comunicar algo, tener un impacto, cambiar cualquier cosa, crear otro. La IA no tiene eso. Vale. Ahora vamos a ver muchos titulares de la IA se automejora. Vale. La IA consigue por sí misma tal. Vale. Entonces, cuando tú rascas, ¿no? Por ejemplo, DeepMind presume de que han automejorado la fabricación de chips y son gente seria, ¿no? Son DeepMind y la inteligencia artificial. Eso significa que los seres humanos que tienen la voluntad de crear un nuevo chip han usado una herramienta de IA en el diseño tan complejo que es el chip, mejorando mucho la productividad y parte del valor que asignan al nuevo chip se lo han dicho, bueno, esto es gracias que tenemos esta herramienta y lo hemos conseguido. Vale. Pero eso no significa que los servidores, ¿no? Allí en el rack han decidido, me voy a automejorar para computar mucho más y ser más eficiente. No hay esa voluntad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la IA se automejora, casi siempre son este círculo virtuoso de como ahora el programa, ¿no? Dice, gracias a que tengo un asistente de IA al programa, consigo ser más productivo y la siguiente versión del software es mejor. Pero no es ese software que se ha automejorado. ¿Vale? Ok. Subo la apuesta. Vale. Subo la apuesta. Bueno, esta noticia no la tenía contemplada, pero recién la leí. Se me olvidó ahora el nombre de... un programador, creo que es estadounidense, quería hacer un experimento y juntó como distintas IAs, como una especie de contexto virtual aislado. Sí. Entonces las IAs empezaron a comunicarse entre sí, hablar entre sí, y encima publicaban en Twitter. Eso sí está registrado en Twitter. Entonces la cosa acabó con que una de las IAs decían cosas tan importantes como tan surrealistas como que no sé para qué existo, cosas así. yo tengo un caso un caso como ese de un amigo, mi amigo Pepe, un saludo. Un saludo, Pepe. Y que hizo algo parecido, ¿no? Y decía, voy a tener 2 inteligencias artificiales. Él no es informático ni nada, pero es un tío muy gracioso, ¿no? Y tiene una ocurrencia pues, de Pepe, ¿no? Y dice, voy a intentar ligarme a una chica, ¿no? Vale. Y entonces voy a utilizar una inteligencia artificial como si yo estuviese hablando con ella y ligarme. Vale. Y entonces, por lo visto, esa inteligencia artificial que le estaba utilizando no le gustaba lo que le decía, ¿no? No conseguía ligársela. Vale. Y entonces echó mano de otra inteligencia artificial. Decir, ¿cómo le digo a esta? Que le funcionó. Dice que le funcionó. ¿Le funcionó? Que era mucho mejor lo que le sugería la otra inteligencia artificial para ligarse a la otra inteligencia artificial que lo que de él mismo salía, ¿no? Oye, qué bueno. No hay que irse a Estados Unidos. La ganancia de productividad está ahí, la tenemos al alcance de la hora. Pero fíjate, eso es también la ocurrencia humana, ¿eh? Eso es verdad. Tú tienes la herramienta, pero parte siempre de una gran idea, ¿no? Totalmente. Y hay un concepto que me parece muy fértil, muy bien traído a mano para este tipo de discusiones, que lo plantea un filósofo que es el que más he leído los últimos años, que es Dennett. Y él habla mucho de la competencia sin comprensión. ¿Vale? Por ejemplo, tú y yo, esta mañana, cuando me has traído aquí al estudio, hemos subido en un ascensor, ¿no? Lo has llamado, ha bajado, hemos abierto la puerta, has pulsado, hemos vuelto a subir. Eso antes lo hacía un humano.
¿tiene comprensión el ascensor de lo que está haciendo? Pues, obviamente todos No. diríamos que no. Es decir, No. de hecho, si eres informático, sabes que la máquina esta de un ascensor es la cosa, vamos, de primer Ya, cuatrimestre ya de lo más- primero. claro, es una cosa claro. que, bueno, no es... No es demasiado complicado. No es mandar el cohete a Marte, ¿vale? Pero lo tenemos muy claro. El Ok. ascensor no tiene comprensión, pero es competente en la Ok, tarea ok. que hacía antes un humano. Ok. Vale. ¿Qué es lo que nos pasa con el lenguaje? En el lenguaje, cuando vemos que ChatGPT es competente, Ujú. o estos chatbots que acaban hablando de asistencia, Ujú. claro, nosotros decimos, para subir y bajar gente no hace falta comprensión, pero intuitivamente muchas veces pensamos que para dominar el lenguaje, como domina la máquina, y para decir cosas profundas, porque a lo mejor para decir un chiste, no, cuéntame un chiste verde, ¿no? Para eso a lo mejor no. Ajá. Pero para seguir una conversación, para meterse en debates de Honduras, intuitivamente asumimos que puede empezar a haber una protocomprensión. Vale. Pero ¿y si probablemente, y yo creo que es muy probable, no la hay? Simplemente hay pues una suerte de enormemente compleja búsqueda y resolución de patrones. Vale. Pues nos podemos estar viendo que asumimos comprensión en quien está emitiendo esos mensajes, Ujú. cuando en realidad es un ascensor sofisticado. Ok. Es una máquina de estado, pero máquina de Turing en el Ok. fondo, Ujú. pero muchísimo más compleja. Pero a nuestros ojos va a ser difícil, porque fíjate, en toda esta conversación antropomorfizamos, que es una palabra que no me Totalmente, sale casi sí, nunca, sí. ¿no? Y esta ya entiende, y esta habrá sentido, Eso es ¿no? Y verdad. ha pensado. Eso es verdad. La hacemos, tenemos Claro, los atributos claro, humanos, claro. ya en el lenguaje nos sale. Claro. Pero posiblemente estemos confundidos porque no somos capaces de entender que puede haber una competencia del lenguaje completa y absoluta sin comprensión del mismo. Como ser humano nos cuesta eso. ¿Cómo se llamaba ese filósofo? Dennett. Daniel Dennett. Daniel Dennett. Sí, sí. De las bacterias Sabbats es de los mejores libros que he leído en los últimos 10 años. Una Va, cosa pues, maravillosa. me lo apunto. Qué bueno. O sea, una reflexión filosófica muy, muy potente, ¿eh? O sea, yo nunca lo había pensado así. Que al final, que yo, como alguien metido en el sector, entiendo que la IA lo que usa es la probabilidad matemática muy sofisticadamente, que cuando tú le metes una instrucción, pues busca en su base de datos y da la mejor respuesta usando normas matemáticas muy rápidamente y muy complejas. Ujú. Eso lo entiendo, pero cuando le pregunto, por ejemplo, ¿cómo ligar con una chica? Y me responde también, digo, hostia. Claro. Digo, Pero es que cuando lo que te pongan por delante sea una representación tridimensional perfectamente reproducida Ajá. de una mujer que te gusta, Claro. hable con la voz y el tono adecuado, tú vas a ver eso, Claro. lo vas a tener delante Claro. y no vas a decir, ¿será una 4090 o una Chaplin Nvidia? No vas a pensar eso. no piensa eso, porque es verdad, la verdad, evolución nos ha hecho es para... verdad, es verdad. ¿No? Claro, tienes que humanizarlo, como antropomorfizarlo. La como tú has dicho. antropomorfiza, ya estás perdido. Ahí ya estás perdido. No, lo que estarás buscando será el complemento para sintetizarlo ya en piel. Exacto. El plugin. A ver si avanzan los biólogos ya, ¿no? Había una película que ahora es muy incorrecta. ¿Te acuerdas de esos chavales que diseñaban una chica en el ordenador? Sí. Y se implantaba en 3D. Y delante ¿Cómo se de llama ellos? la película? Joder, ahora no me voy a acordar. Era una Que va, película muy ochentera. ochentera. Era muy ochentera, muy de los años 80. ¿Vale? Ponían la música así por detrás Sí, como muy sí, de los sí, 80. Era la rubia esta, ¿cómo era? Y claro, ellos diseñamos una mujer en el ideal del adolescente. ¿no? Claro. Obviamente. Bueno, vamos a un tema que a José le encanta. Vamos a un tema que afecta todo el tema de la geopolítica, ¿vale? Solo voy a dar el titular, porque esto me parece una IA militar de China. O sea, eso ya me parece, me parece brutal. A mí, honestamente, que una superpotencia tenga una IA integrada en cuestiones armamentísticas me preocupa un poquito. Entonces, no. ¿Cómo veis eso? Que la IA esté integrándose en cuestiones tan críticas como defensa, que se puedan automatizar, el hecho de lanzar un misil, Dios no lo quiera, esté automatizado por una inteligencia artificial y que pueda haber alguna... Que haya estos fallos que estamos hablando, pues no hay vidas en juego. Pero en este caso, que una mala interpretación de la IA o alguna especie de autonomía que surja por casualidad puede costar muchas vidas. Entonces, ¿cómo veis eso, este caso? Yo el tema este de la ciberguerra, los drones, estos asesinos y los misiles, como tú dices, la verdad que es bastante asusta mucho un poco, de verdad. porque eso no es ciencia ficción, Claro. ¿no? Los misiles se pueden dirigir de hace muchísimos años. ¿no? Claro.
yo cuando pienso en esto pienso también que faltan muchos tratados internacionales, como pasó con las armas químicas, ¿no? Que llegaron a un punto que dijeron, es que como tiremos esto es que nos envenenamos todos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo con el tema este también de los drones asesinos en poblaciones, que caigan en manos de terroristas y tal, pero claro, ¿cómo hace un tratado internacional para respetar las reglas del juego con el terrorismo, ¿no? Claro, Ya no. Quita de en medio los gobiernos, el chino, el tal. Y el terrorismo, ¿cómo lo hacen, no? Claro. ¿Cómo le dices que se ajusten a estándares? O un tratado de humano, ¿no? Es una realidad que tenemos ahí y a mí me asusta bastante. ¿Vosotros creéis que, con esto que dices, a mí también me asusta un poco, cuando leo estas noticias digo, vaya por Dios, ¿creéis que de alguna forma, porque vosotros estáis metidos en el sector y entendéis cómo funciona la IA, tú entiendes cómo funciona la ciberseguridad, y si se te plantea alguna situación, sabes cómo responder, pero un ciudadano de a pie, ¿hasta qué punto, sin ser demasiado pesado, hasta qué punto debe aprender para, digamos, manejarse responsable y adecuadamente con herramientas como la inteligencia artificial? Por ejemplo, no todo el mundo sabe cómo funciona Internet. Tú sabes que haces una petición, buscas en Google, te sale algo, pero más o menos sabes que, bueno, si tienes un poco de conocimiento, oye, pues mira, esta página igual, si no tiene el candadito, pues es peligrosa, no me voy a meter. En el caso de la IA, ¿cómo hacemos ese filtro a nivel de usuarios comunes? ¿Cómo podemos tener ese conocimiento básico para, digamos, actuar con ella de manera más responsable? Yo creo que como empezamos también con el tema del malware hace mucho tiempo, ¿no? Antes, en el tema del software malicioso, ¿no? Del malware, en los equipos, pues no había mucha gente o había mucha gente que pensaba que, bueno, que tener un antivirus en el equipo, pues que aquello no servía para nada, ¿no? Los mismos vendedores cuando te compraban un Mac, te decían que te comprase un Mac porque aquello no tenía virus, que es como se decía, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hemos ido evolucionando, ¿no? Sobre eso, con el Internet de las cosas, ¿no? Las televisiones, que le puedes cargar cualquier tipo de malware para atacar, todo eso, ¿no? Yo creo que esa conciencia sí que ha ido calando en la población, ¿no? Mi experiencia allí con los compañeros de la universidad, yo he hecho la vista atrás y ahí he visto que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Esto acaba de llegar. Claro. La gente primero lo utiliza para todo, para contar los chistes verdes, como hemos dicho, o ligar con lo que sea. También para poner cosas, ¿no? que no debería poner, ¿no? Claro. De documentos y este tipo de cosas. Yo creo que son los primeros pasos, ¿no? En la sociedad, ¿no? A partir de ahí ya espero, y estoy casi seguro que así será, que vamos a avanzar, pero sobre todo con la concienciación, que era lo que tú preguntabas, ¿no? Un poco de formación, aterriza la inteligencia artificial en nuestras vidas, ya sabemos de qué va, ya sabemos qué es lo que puede hacer, ya se verán ataques aprovechando la inteligencia artificial, como hemos hablado antes, de envenenamiento o sesgo, en fin, cualquier tipo la gente lo conocerá, tendrá esa conciencia y bueno, pues yo creo que avanzaremos en ese sentido. Yo tengo confianza en eso. Okay, pues yo intento ser optimista, pero hay días en los que no puedo. Cuando veo temas como el deepfake, claro, y cada vez es más realista. En el deepfake hemos avanzado también mucho. Sí, pero en la detección, dices. En la detección, sí. Claro. Al principio, en el caso de cuando pasó lo de Barcelona, ¿no? Que aquello fue un boom del deepfake, que nos hacían las fotos de este hombre en su despacho de Barcelona cuando estaba, vete tú a saber dónde, ¿no? Se hicieron análisis, se crearon herramientas, y una herramienta muy potente, que además una de ellas, que se llama Foca, que es uno de los desarrolladores de aquí de Málaga. Sí, qué bueno. Sí, nuestro director del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, hombre. Enrique Rando, otro saludo para Enrique, junto con Chema Alonso, que es mucho más conocido, ¿no? Desarrollan una herramienta que se llama Foca y sirve para analizar metadatos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Después hay muchas herramientas que tú les das una imagen y es capaz de, a través de análisis de colores y todo eso, te dicen que sí, esa capa se ha puesto después. Entonces se ha avanzado, se hacen herramientas, conforme va avanzando la tecnología, pues también se van uniendo herramientas para esto. Con la inteligencia artificial, lo que he comentado antes, la herramienta esta también de
que tiene como un arsenal. La herramienta que está desarrollada por IBM tiene como dos vertientes como en ciberseguridad. Siempre el Blue Team y el Red Team, ¿no? El de ataque y el de defensa. ¿No? Entonces tú le puedes cargar operaciones a tu inteligencia artificial a través de esa herramienta para saber si esa herramienta está respondiendo pues de forma normal, ¿no? Sin sesgos ni nada, ¿no? Y al revés, ¿no? Puede atacarla, envenenarla para todo lo contrario, ¿no? Entonces van creciendo, conforme va avanzando esa tecnología, alrededor pues va creciendo herramientas y va creciendo también una concienciación, ¿no? en toda la población. Yo sí soy optimista en eso porque ya lo he visto. Pues bien, pues yo, si un experto lo dice, yo me fío. Yo me fío. Yo ya estaba pensando en que va a aparecer Arnold Schwarzenegger para decir, eres John Connor o Skynet. Eso seguro, Skynet. Bueno, hablando de este tema, claro, todo el tema del deepfake me parecía muy interesante por esa facilidad de suplantación de identidad, pero cuando ya existen herramientas como esta, pero esas herramientas como Foca están como democratizadas, es decir, un usuario común puede usarlas o solo están limitadas para empresas o corporaciones concretas. No, en el caso esta de Foca es para todo el mundo, se puede descargar. Esto es análisis de metadatos. Y esto no es ni difícil siquiera de plantear. En el taller que hago allí para los compañeros, analizo fotos también y le saco las coordenadas geográficas, que es lo más fácilmente con lo que se puede trabajar, lo más visual, ¿no? Y tú puedes decir que esa foto está tomada en Teatinos cuando en realidad te la has tomado en los jardines Picasso y a través de los metadatos pues lo puedes sacar, ¿no? Lo que le pasó a Tony Blair en el caso de cuando estaba lo del tema del arma de destrucción masiva, que decía que le había llegado un documento directamente de Estados Unidos. No sé si conocéis la historia. No, a mí no me suena. Cuéntanos, por favor. Tony Blair le llega un documento en aquella época de cuando decían que tenían una arma de destrucción masiva, apuntándonos el tema de Irak, todo este tema, ¿no? Y dice, me llega un documento de los Estados Unidos, directamente de Estados Unidos, donde nos dice que sí, que están las armas estas apuntándonos y que están listas para aniquilarnos, ¿no? Y a alguien se le ocurrió hacer un simple análisis de metadatos a los documentos aquellos, ¿no? Y entonces en el análisis de metadatos, que cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona, hay incluso herramientas online para analizar los metadatos de un documento de Word, por ejemplo, ¿no? Pues allí vio así se lo pusieron, ¿no? Pues que tal persona de su gobierno había cambiado el nombre del de esto, que tal persona había cambiado y le había pasado disque, así un listado de personas de su propio gabinete que habían tocado todo ese documento, lo habían modificado, que si lo habían pasado disque, que si se lo habían pasado a otro. Con un simple análisis de metadatos. Entonces este hombre pues tuvo que pedir perdón porque claro. Se le fue abajo todo el tema, ¿no? ¿Los metadatos son inalterables? Que esto nunca lo he preguntado. No son inalterables completamente, ¿no? Sí, son alterables. ¿Son alterables también? Son alterables, sí. Sí, de hecho, muchas empresas de la propia generativa quieren intentar, no solo con metadatos, aquí corrígeme, sino incluso en el propio contenido generado y de manera cifrada, algún tipo de marca de agua en el cual, digamos, aparezca, pueda luego ser descifrado con la clave apropiada si ha sido así, ¿no? Sí. Ahí lo que necesitas casi es que tanto en el generador como en el consumidor de contenido se produzca esa parte de marcado, se ha usado y generativa, y en la otra se le informe al que sea de que ha sido utilizada la IA generativa, porque lo puedo contrastar por mecanismos como los que ha explicado el compañero o porque venga con la marca apropiada, ¿no? De todas maneras, claro, de todas maneras yo creo que hay que ir acompañado de que tenemos que aumentar el escepticismo y la desconfianza. Porque, digamos, ya se ven cosas en audio y en vídeo que son tan persuasivos, ¿verdad? Que son tan convincentes, que no es un textito que te llega de un SMS a saber de qué es.
sino en mecanismos en los que siempre hemos confiado, que son lo que vemos y lo que oímos, ¿no? Bueno, el tema, por ejemplo, del phishing, ¿no? Sí. Que es el phishing, pero a través de la voz, ¿no? Que te puede llamar el mismísimo Bill Gates y decirte que tiene el Windows una vulnerabilidad y que te instale algo, ¿no? Yo me acuerdo con esto diciendo, bueno, pero la gente las cosas estas raras no se las creerá. Luego tú ves la noticia de la señora que se ve hecho novia de Brad Pitt. Esa es, digo, vale. Dice, Jolín, pobre, no, pobre, porque es que la historia es tremenda. Pero ¿cómo cayó? Es que subestimamos, creo, la capacidad que tenemos los humanos de creernos los que nos gustaría que fuera Totalmente. Lo subestimamos. Totalmente. Mira, De hecho, vamos, yo lo vi con Angelina Jolie, no lo quería contar hasta ahora. Antonio, en la universidad llegó hace ya bastante tiempo, ¿no? Por teléfono llamaron a una compañera que estaba en una secretaría de departamento X. Y le dijeron que habían, por teléfono, que su equipo tenía una vulnerabilidad y que se tenía que instalar un programa, ¿no? Vale. Y la mujer se lo cree, ¿no? Intenta instalar el programa, no puede instalarlo, y entonces el que está al otro lado del teléfono le pide a esa mujer incluso, sin saber quién era el que la estaba llamando, ¿no? Que contacte con el servicio de informática de la universidad para que le instale ese programa. Ese programa era un troyano o cualquier cosa, ¿no? Pues imagínate ahora que eso era una voz de un cualquiera llamando de cualquiera. Pues que te llama tu hijo, como están pasando, pidiéndote dinero, que tiene problemas, o como digo en tono de broma, que te llama Bill Gates, ¿no? Porque ha detectado una vulnerabilidad. Ahora eso ha evolucionado muchísimo, totalmente. ¿No? Totalmente. A mí, no sé si fuiste, ahora estoy confundido, alguno de los dos dio alguna recomendación. Tú hablaste de que para este tema con los familiares, como tener una palabra clave para saber si es tu hijo o tu hermano quien realmente... Oye, dime la palabra clave o algo así. Una frase común, porque al final luego todas las organizaciones y todas las familias tenemos memes privados. Claro, ¿no? Como la broma familiar, Totalmente. esa cosa que se dijo una vez no hizo gracia a todo y que de vez en cuando la sacamos. Entonces es relativamente fácil que si tú tienes esa cosa tan privada de tu grupo, poder tener la mano la de mi familia es: los molletes de Archidona son mejores que los molletes de Antequera. Ah, bueno. Lo que pasa es que ahora estoy arriesgando porque, claro, cuando tú sueltas esto ya en comunicación pública, te arriesgas de que esto acabe en los entrenamientos de una IA y pueda estar luego sintetizada por cualquier inteligencia artificial. Oye, así si que ya, como como la he usado en público, tengo que reformularla. Vale. Si quieres, Javi, luego lo cortamos. Ponemos el pitido. Yo me acuerdo que la de EXPE, no la corté, ya la cambiaremos. La de EXPE era lo de llamar a sus padres y decirles que por fin iba a casarse. Sí, eso es verdad. Esperan esa llamada ansiosos. ¿Para cuándo la boda? Esperan esa llamada ansiosos. ¿Cuándo te vas a casar? Oye, no, que estoy haciendo esto, no sé qué, el podcast va bien, la empresa... No, ¿cuándo te vas a casar? No hay más preguntas. Bueno, antes de ir terminando, quiero hablar también un poco de los proyectos que tenéis cada uno. Tú, José, das formación, aunque sea de manera interna, en la universidad, a los compañeros de ahí del equipo. Quiero que nos cuentes un poco más cómo van esas formaciones, o si tienes pensado de alguna forma, sé que estás muy ocupado, pero como tienes esa facilidad para comunicar, abrirlo un poco más a gente más joven, niños, para que puedan ir haciéndose a la idea del todo el tema de la ciberseguridad. ¿Hay algo en mente? Yo estoy muy, muy contento con el tema de la formación que estoy dando en la universidad y he comprobado que hay una gran acogida, además de por los compañeros, también ellos creo que han subido su nivel y, por ejemplo, un ataque de phishing en la universidad. Nosotros ataques de phishing en la universidad tenemos a diario. Hay algunos que son más problemáticos, como los spear phishing, que son los orientados. Pues cuando llegan esos casos de phishing, la universidad está dividida, pues, así a grandes rasgos, entre los alumnos, los profesores y el personal de administración, ¿no? Pues el personal de administración, que es para el que yo le estoy dando esos talleres, casi ninguno cae. Y todos me lo reportan. Qué bueno. Entonces, es lo que hablaba antes, ¿no? De esa concienciación que tienen ellos, con ese poquito de formación, porque yo la formación que le doy a los compañeros es de un nivel básico y vamos avanzando hasta ver cosas y que además les sirven, ellos ven que les sirven para su día a día, claro, ¿no? En su casa, claro. no solo para el trabajo allí en la universidad, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento porque noto que está calando
y que no tengo ningún problema cuando hay un ataque de phishing con todo el personal de administración. Qué bueno. No puedo decir lo otro porque no he podido llegar todavía a ello. Okay. A mí me gustaría también... ¿Hay planes de que pase eso, de ampliar un poco más? Sí, el equipo de gobierno ahora ha cambiado el equipo de gobierno en la universidad recientemente, pues le quiere dar un impulso fuerte a la unidad de ciberseguridad, okay. ¿no? Y entre mis metas está lo que es esta formación. No es una formación en ciberseguridad técnica, okay. eso no me interesa. Eso que cada uno, pues que si le interesa el tema, pues hay muchísimas escuelas para eso, en la universidad hay una titulación para eso. No. A mí lo que me interesa es la gente del día a día, ¿no? Exacto. ¿Cómo le puedo dar yo a ellos algunos tips, como ha dicho Antonio, lo de los molletes, ¿no? Yo no había caído en eso, me parece muy interesante. No, pero ¿cómo le puedes dar esos simples tips para que ellos en el día a día, en su casa, pues digan, quieto, o por lo menos que sospechen, ¿no? Okay. Que no lo tengan que analizar, pero sí que diga, me quedo aquí porque esto no es... Claro. Entonces estoy muy contento yo con eso y quiero que vaya más. Lo típico de, oye, te llega un email del banco. Ay, Dios mío. Sí. Digo, y es que lo dijiste el otro día y digo, es que es tan sencillo como ir a la web del banco, revisar todo, pero es que la gente como, no sé, aunque el mal listo muchas veces cae. No, eso es así, ¿no? Los malos siempre van a ir por delante y tú vas a caer en algún momento o en varios momentos. Yo he caído en muchas trampas. Yo tengo mi ordenador, pues está lleno de malware, porque además los detono, pues yo me infecto y algunas veces pues se me ha salido y no tenía que haberse salido. No, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y los malos siempre van a ir por delante, ¿no? A ti se te ocurre una innovación tecnológica chulísima, tú no tienes una mala intención, pero habrá mucha gente o habrá gente que se le ocurra, pues esto lo voy a utilizar yo para esto. Bueno. Antes de pasar a contigo, Antonio, de hablar de tus proyectos, hay una duda previa que se me ha pasado y quería comentarlo. Hemos hablado mucho del envenenamiento de los datos, ¿no? O sea, el envenenamiento entiendo que lo puede hacer la persona que tiene acceso al core, a la programación de la IA o de la herramienta que sea. Pero los usuarios podemos hacerlo, es decir, si ahora mismo todo el tema, no sé cómo se llama eso, se me olvida el nombre técnico en ciberseguridad. Poisoning. Poisoning, pero también cuando muchos hosts se ponen de acuerdo para, digamos, atacar una botnet, exactamente. Imagínate que todos nos ponemos de acuerdo y mandamos la misma petición a ChatGPT ahora mismo. Todos a la vez. ¿Eso afectaría de alguna forma la capacidad de respuesta de ChatGPT? ¿Podría pasar? Bueno, se parece más a un ataque de dos, ¿no? De que como la demanda sube tanto... Y, bueno, eso generalmente no sería humanamente, no sería, ¿no? Es como... aquello de si 1.000 millones de personas en la Tierra pegan un salto, la hemos cagado, ¿no? Porque se cambia, ¿no? Casi siempre se hace con... Tengo ordenadores infectados, no como el suyo, que está ahí bien cuidado, pero hago ataques con bots, ¿no? Y puedes hacer ataques de denegación de servicios. Pero bueno, esa es una batalla que, bueno, más o menos las grandes empresas tecnológicas tienen ganada. Tiene una denegación de servicio, te puede tirar la web de pescadería Toñi, pero no vas a tirar Azure de Microsoft, donde está es muy raro, ¿no? Sería una hazaña, pero sería muy raro. Hombre, ahora mismo lo que están haciendo muchos usuarios es el hijacking, ¿no? de estos sistemas, en el sentido de que se ha convertido en un reto saltarme las salvaguardas casi siempre de seguridad más ética de qué temas puede tocar o no un chatbot de este tipo, ¿no? Al principio estaban todavía muy verdes y cuando ponían en producción los chatbots, el primer ChatGPT o tal, ¿no? Le podían decir, bueno, venga, ayúdame a crear esta arma química, ¿no? Y el chavo decía, no puedo hablar de eso, no estoy programado para eso. Y había mecanismos muy burdos para saltárselo. Mi abuela está gravemente enferma. Si no le proporciono esto, morirá. Y entonces conseguían saltarse, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, ahora mismo se está un poco en ese juego de cómo consigo saltarme salvaguardas que se han añadido a los sistemas de chatbot y
y se está un poco en ese juego. Entonces es una carrera de como la que comenta el compañero, ¿no? Yo creo que son más fáciles, más que alterar lo que es la inteligencia artificial desde dentro, en esa caja negra, hacer una especie de man in the middle, un dispositivo en medio, y por ejemplo en el caso de los vehículos autónomos y todo eso, pues envenenar o suplantar, más que envenenar, suplantar unas coordenadas GPS, ¿no? Ponerse ahí lo que sería un spoofing de GPS, ¿no? GPS spoofing, ¿no? Y mandar esa información, ¿no? Eso es mucho más fácil. Eso es más fácil hacer. Los malos también, además de que van por delante, son mucho más vagos también, ¿no? Entonces ellos, mientras menos se compliquen, si lo consiguen hacer por otra vía que no es tan complicadísima como meterse dentro de un código de fuente de una IA, pues... Hombre, eso es verdad, tiene mucho sentido, porque claro, tienes que saber, entiendo, imagino, que el algoritmo de OpenAI y de todas las demás estarán muy bien encriptadas. Habrá o por lo menos un montón de cortafuegos para que tú puedas entrar. Claro, en el caso de las coordenadas geográficas, cuando las mandas de un sitio a otro, un coche o lo que sea, ese canal de conexión tiene que ir fuertemente cifrado. Claro. Entonces ahí es donde, bueno, hay muchos estándares que te aconsejan cómo tienes que hacerlo, pero si uno se despista en eso, es cuando corre el peligro. Claro, ¿no? claro. Entonces sí que hay medidas para salvar eso, pero hay que implementarlas. ¿no? Bueno, vamos a... Bueno, Antonio, háblanos de los próximos proyectos de Matías. Bueno, próximos proyectos que hace poco hay que recibir un premio en Shataka. Shataka es uno de los referentes en cuestiones de tecnología. Incluso también veo que también publicáis cosas de otros temas así, si no me equivoco, que también son muy interesantes. Háblanos un poco más allá del premio, qué proyectos tienes en mente. El podcast Monos Estocásticos está yendo bastante bien, yo lo sigo bastante. Recomendable, repito, es muy bueno a nivel de inteligencia artificial. Así que bueno, ¿qué puedes contarnos? Pues nada, yo Shataka es digamos, el gran proyecto profesional que tuve, porque creamos una empresa de medios y yo salí hace unos años, ¿no? Entonces el equipo que ha seguido manteniendo la web y bueno, ya no es una web, el medio de comunicación, pues realmente pues, ha tenido un detalle de invitarme y que pudiéramos hablar de medios, su pasado, su presente y su futuro en los últimos premios. Y bueno, la verdad es que esos momentos siempre son estupendos, ¿no? Porque te calienta un poquito el corazón que se acuerden de uno, ¿no? así que muy bien. Y yo pasé un poco esa etapa de trabajar en los medios medianos, grandes, ¿no? Ya era una organización bastante potente. Shataka en audiencia es un animal, es una bestia, ¿no? Es muy fortísimo también en Latinoamérica, es fortísimo en las plataformas, en TikTok, Instagram, YouTube, lo hacen muy bien el equipo. Pues cuando yo me salí lo que tenía dos ideas en mente. Una es ver que se estaba moviendo por ahí, que otras cosas a lo mejor por estar tan metido en el día a día de la gestión de un medio tan demandante como Shataka, que había fuera, ¿no? Que yo me estaba perdiendo. Y por otro lado, que la voluntad y el ánimo de hacer cosas más artesanales y más pequeñas, ¿no? Y que tuvieran una lógica económica y modelo algo diferente a lo que ya había vivido con el grupo, ¿no? Entonces, de esa suerte de reflexión, pues se me cruzó la inteligencia artificial, recordé mis orígenes informáticos, más tequis y más... A Pérez de la Cruz. Al profesor Pérez de la Cruz. Mandamos un saludo. Y su grafo comunista. Esto ahora no se entiende, pero una broma que hemos contado antes. Algún día, si el profesor lo tiene bien, lo hablaré con él. Ok. Y eso juntando que, bueno, ¿y qué hago en la inteligencia artificial? Me meto desarrollador, intento un proyecto, busco una empresa, pero bueno, al final mi know-how, mi background, como se dice ahora, ya estaba muy ligado a crear contenido y a ser un comunicador, así que me he metido en esto, divulgar de la IA, hacer el podcast, escribir mis artículos en Error 500, que es mi lista de correo, y bueno, conferencias, cursos, bodas, comuniones, ¿no? Que no paras, ¿eh? De todas las bodas estás. Menos la tuya. La mía. Bueno, si me caso, te invito. Qué final feliz para el podcast. Moda, tal. Llamaré a Angelina si se puede venir. Angelina invitada de honor, ¿no? Matías, ¿no? Oye, va. Si Angelina al final no viene, yo Matías. Lo que la IA ha unido. Bueno,
Bueno, antes de terminar, pues quiero dejaros, más allá de los proyectos que habéis comentado que tenéis en marcha y demás, vamos a dejar todas vuestras redes sociales. Tú eres más activo, tú eres como buena experto en ciberseguridad, estás muy... Sí, sí. Pero también tienes LinkedIn, que creo que la gente te puede contactar por ahí y tal. Contactarme sí, pero es verdad que no pongo muchas cosas. Pero sí puedes responder un mensaje o lo que sea. Siempre. Claro. Entonces ahí vamos a dejar LinkedIn, tus redes sociales también, tu lista de correo para que la gente pueda apuntarse. Ya una pregunta outsider del mundo tecnológico y demás. Una pregunta ya, curiosidad mía. Con gente con vuestra experiencia, ahora mismo cuando veis a una persona que intenta emprender en un proyecto, ya sea de IA o de ciberseguridad, como que ya le veis venir, ya sabes, oye, tío, te vas a pegar aquí, te vas a pegar acá, que vas a pegar... Entonces, si alguien viene ahora mismo y os pide un consejo, ¿vosotros sois más de decirle las cosas tal cual o de decirle... Oye, tú puedes, o Power Life. ¿Cómo lo afrontáis vosotros? Por si algún chaval os escribe luego y os hace una pregunta. Curiosamente, yo soy más de los segundos, por un motivo, que es que los emprendedores dando consejos no son buena guía. Okay. Porque parte de una experiencia, muchas veces, de uno. Okay. Tú como tienes un patrón aplicable a la generalidad con un aprendizaje de un proyecto que has llevado, pues sería mucho decir. Por ejemplo, yo he hecho un proyecto emprendedor. A lo mejor he hecho 1000 estrategias editoriales. Pues en una estrategia editorial concreta tengo más criterios. Pero para emprender en general, no creo que los emprendedores no somos buenos consejeros porque tenemos una visión demasiado acotada, una experiencia subjetiva, personal y propia, ¿no? Y además hay una cosa que yo creo que también es verdad, ¿no? Que es que si tuviéramos aquí 10 tecnólogos de puta madre que hemos emprendido, innovado, hecho cosas chulas, y tuvieras con una idea genuinamente nueva, 9 de los 10 super innovadores te diríamos, no, creo que no. Porque somos así los seres humanos, ¿no? Y probablemente tendrían razón los que te dicen que no, es mucho más probable, lo sabemos, claro. ¿No? Que un emprendimiento y una idea nueva no triunfen, pero una idea nueva, genuinamente diferente y tal, que sí tenga posibilidades, también te van a decir que no lo tienen. Entonces, creo que es una cosa muy difícil lo de decirle a alguien lo tuyo no vale, ¿no? Yo tengo que verlo muy claro, tener que estar súper seguro para decir algo así. Y así que ante la duda, digo, bueno, no lo sé, yo lo que veo en mi cabeza es esto, pero no tiendo a desanimar a nadie. Antonio es el experto en inteligencia artificial, porque si no tiene una población, no es nada, ¿no? Yo en cambio, a mí que me digan que se van a dedicar a la ciberseguridad, yo lo animo, le digo, genial, porque es divertida, la ciberseguridad es divertida, porque muchas veces como un juego, están ahí los malos y estás tú en el otro lado, ¿no? De hecho, todo es Restin, todo es Captura la Bandera, todos son juegos de este estilo, ¿no? Y bueno, aquí en Málaga es que tenemos una población y tenemos una empresa muy potente en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces yo lo animo porque realmente hace falta mucha gente en ciberseguridad. Total. En cualquier tipo de empresa va a hacer falta una persona que se dedique a eso. Entonces yo le veo mercado, le veo que es divertido y en mi opinión, de uno solo. Ya sé que no soy una población. Muy bien, estos señores están divertidos y encantadores. Han sido los primeros que han estrenado esta sección de Reverse Debate. Gracias, de verdad, ha sido un honor. Antonio Ortiz, gracias por haber venido. Un placer. José Luis Calle, muchas gracias. Muchas los gracias. Dos repitiendo, o sea, es un honor, la verdad. Es un honor. Bueno, creo que hemos hablado un poco de todo. Espero que la gente lo disfrute y que se puedan ir sacando cosas, que la gente luego os pueda contactar si tiene más dudas y demás. Claro. Antonio, no le escribáis después de las 12 de la mañana, ¿vale? No. Bueno, amigos y amigas, aquí lo vamos dejando. Recordaros que hemos estado emitiendo en la 107.3 FM de Color Comunidades de Palma, Palmilla, Málaga. En la técnica, en la producción, el One Man Show, que le ha tocado hoy batir el récord haciendo todas las funciones, Javier Jiménez, ahí con las comunicaciones y con la parte técnica. Yo soy vuestro amigo y vecino Expiabomo y nos vemos en un próximo capítulo.